Hola, soy Priscila, aunque casi todos me dicen Pico. Tengo 30 años, soy mexicana de Querétaro y vivo en Madrid desde hace 10 años. Antes de decir nada más sobre mí, os quiero decir qué es esto. Esto es un proyecto que he podido por fin aterrizar porque llevaba mucho tiempo eh, viviéndolo y experimentándolo en mi vida, pero no sabía cómo compartirlo y hacer partícipes a más personas de esto. Hasta ahora, después del COVID, lo he podido mm, conceptualizar de cierta forma y sobre todo a través de gracia, porque creo que es algo que viene de Dios, la claridad con la que lo estoy viviendo. ¿Qué es esto? Esto va a ser una serie de encuentros, eh, de reflexiones sobre teología del cuerpo y leer con la luz de la teología del cuerpo mucha de la sabiduría milenaria, sobre todo de la medicina y de la sabiduría popular oriental. ¿Por qué esto? Sí, porque hoy por hoy escuchamos muchos temas eh, que son como polémicos, ¿no? New Age, yoga, mindfulness, y decimos, vale, ¿dónde quedan todas las verdades de fe que yo tengo al respecto? ¿Existe una Semina Verbis? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice la iglesia de esto? Y creo que la teología del cuerpo ha abierto una ventana muy importante para filtrar muchas de estas cosas, pero acoger en verdad valores que nos aportan. ¿Qué valores son? En general, porque no voy a explicar esta charla, quiero que dure este encuentro, nada, 15 minutos máximo. ¿Qué tipo de cosas nos pueden aportar? Primero, una reflexión verdadera sobre el dolor, sobre la salud, sobre por qué cuidar nuestro cuerpo, no solo si enferma, sino también cuidarlo en momentos de salud, el embarazo, el trabajo, nuestra alimentación del día a día, el deporte. Y esto a la luz de la teología del cuerpo, de que Dios nos ha pensado a su imagen y a su semejanza, varón y mujer. Lo vamos ir viendo poco a poco y la verdad es que es un camino precioso, exigente, pero no se trata solo del mérito nuestro, sino de asombrarnos del amor de Dios. Pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo en este primer encuentro solo quería contaros el por qué quiero hacer esto, qué me ha pasado a mí. No solo qué he pensado, qué he estudiado, sino qué me ocurrió. Así como en Éxodo no sabemos exactamente cómo fue la huida de Egipto, ¿no? Pero sabemos que algo les pasó a estas personas. Algo ocurrió que unió a ese pueblo, al pueblo judío, que lo formó y les dio una identidad que hasta la fecha no sé si existe un pueblo con mayor identidad que ellos. Algo nos ocurrió en el desierto. Pues, ¿qué me ocurrió a mí? A la luz de las Sagradas Escrituras, pero encarnado en mi propia vida. Yo estudié periodismo. Bueno, antes que nada, importantísimo, soy madre, tengo 2 hijas, Teresa y Jimena. Estoy casada con Ricardo, vamos a cumplir 4 años. Y bueno, vengo de 2 familias muy grandes, tanto de madre como de padre. Y en mi propia casa somos 7 hermanos, yo soy la más pequeña. Y venimos, la verdad, de una familia muy, muy amorosa, de unos padres que se han planteado verdaderamente cómo ser padres y han intentado darnos lo mejor. Y estoy muy agradecida por eso. Y también vengo de una familia en la que, pues la verdad es que pocas veces he visto un vínculo tan fuerte entre hermanos. Y bueno, les mando un beso enorme a mis hermanos para cuando vean esto. Yo terminé periodismo, hice después un máster en economía internacional. Siempre fui bastante exigente y como que me gustaba tener las cosas claras y estaba acostumbrada a que la gente en mi entorno como que se sintiera, si eran mis padres o mi familia orgullosos de mí o si eran mis compañeros como admirados de mí, ¿no? No sé si la palabra es admirados, pero sí con respeto. Pues que me iba bien académicamente y además socialmente y además, pues no sé, la verdad es que mi carrera fue muy plena en esos sentidos. O sea,
muchos amigos, muchos estudios, mucha entrega a los demás, una vida espiritual muy bonita. Pero bueno, terminó la carrera y yo empecé 2 años de una cosa que se llama el trastorno del pánico, que es que tenía ataques de ansiedad muy fuertes, o sea, de pánico, todos los días, horribles, o sea, no podía dormir bien, no podía despertarme tranquila, no podía comer, no podía dormir, no podía subirme al autobús, todo sentía como un terror horrible que no se me pasaba durante horas, o sea, eran horas de ponerme meditaciones, inhalar, respirar y no se pasaba, ¿no? Y así viví 2 años con distintas terapias, con psiquiatra, con pastillas, dirección espiritual, lecturas espirituales, deporte, yoga, nada lo quitaba. Ni siquiera entendía qué lo causaba. Además, mi propia personalidad, por una parte, al ser tan perfeccionista y de haber tenido como tantos éxitos antes, no entendía por qué no podía con este problema, ¿no? Y a la vez, al ser muy controladora, fui creándome como un ambiente muy hermético de evitar todas las cosas que me podían dar ansiedad. Entonces, al final, en vez de convivir con la ansiedad y que poco a poco fuera más ligera, pues al contrario, o sea, me hice totalmente centrada y obsesionada en ella. Así que bueno, pasaron 2 años así, 2 años en los que estaba haciendo mi máster de Economía y Desarrollo en la Complutense y trabajaba en la Francisco de Vitoria. Y bueno, a pesar de esto, mi relación con Dios era muy buena y también con mi novio. De hecho, decidimos casarnos en ese periodo. Me casé terminados los 2 años, estos 2 años de ansiedad. Y toda la ansiedad se quitó porque me embaracé. Me embaracé en el primer mes de casados. Estábamos aprendiendo a usar los métodos naturales. Y pues al abrir la puerta a Dios de que decida cuándo tener hijos, pues le abrimos la puerta y dijo, toma, aquí. Y pues él tenía muy claro que eso me iba a ayudar muchísimo. A nivel hormonal, como tú produces más progesterona, eso puede ayudar a bajar los niveles de adrenalina, que es una de las cosas que te causa la ansiedad. Pero también a nivel existencial tenía un rol asignado, además por Dios, y no buscado por mí y no planteado por mí, era la certeza de que Dios me quería para esto, ser madre. No solo ser madre, me quiere para muchas otras cosas, pero al menos esa no la podía poner en duda. Y fue algo que me dio mucha paz, la verdad, y saber qué hacer y cómo amar, tener algo específico para entregarme, fue una de las cosas que más creo que me sanó. Pero bueno, ha sido un proceso de sanación progresivo, muy relacionado con la maternidad y evidentemente con Dios, con la teología del cuerpo. Y bueno, sí, seguimos con ello, ¿no? Entonces, mi embarazo fue precioso. Los primeros 3 meses horribles, porque me tuve que quitar de todas las pastillas que tomaba para quitarme la ansiedad. Entonces eran antidepresivos y ansiolíticos, muchísimos, y encima juntarlos con el primer trimestre de embarazo, vamos, que yo estaba hecho un gusano. O sea, tumbada, llorando todo el día. Pero a la vez sentía como que era un llanto distinto y no era ansiedad, es muy curioso, o sea, era como un dolor de sanación que se estaba yendo, se estaba yendo, se estaba yendo, y mi esposo ahí lo máximo, eso, imagínate, recién casados, encontrarte con esto, fue un acompañamiento maravilloso de Ricardo, otro beso para Ricardo. Y bueno, en mi segundo embarazo, este embarazo me dediqué mucho a leer sobre lactancia materna, y eso me ayudó mucho espiritualmente. Las lecturas, evidentemente, pero la experiencia de la lactancia, que será uno de los capítulos que hablaremos, la lactancia materna y la semejanza con la Eucaristía. Pero bueno, en mi segundo embarazo leí también sobre teología del cuerpo, un libro que se llama Made for This, de Mary Hasseltine, que es teóloga del cuerpo también y que recomiendo muchísimo. Está solo en inglés y estoy intentando traducirlo al castellano, pero estamos con temas en editoriales, pero de verdad que es un regalazo para cualquier embarazo. Y ese libro me ayudó, le pedí el consejo a una amiga de cómo me preparo para hacer un parto natural. O sea, totalmente respetado, sin ningún tipo de intervención. Sí en el hospital, porque no me animo a hacerlo en casa, pero sin epidural y acompañada solo por la matrona, ¿no? Bueno, la matrona y mi marido, que fue
súper buen compañero. Y, y esta preparación me ayudó muchísimo. Es un libro precioso, muy espiritual, que te ayuda como a que la inteligencia trabaje a favor del cuerpo. Y es verdad que hay veces como que la lógica va en contra de la lógica de lo que ven nuestros ojos, va en contra de lo que el cuerpo es capaz de hacer, como un parto. De hecho, a la mujer le cuesta, al ser humano, la mujer le cuesta mucho el parto porque se plantea la posibilidad de que no sea capaz su cuerpo. En cambio, a los animales les duele, pero saben que lo que tienen que hacer, se tiene que concentrar en este dolor y hay que hacerlo. La mujer se plantea el no puedo, no es posible, tráiganme el epidural, háganme lo que sea, pero no voy a aguantar. Y bueno, esa fue la forma en la que me fui preparando, leyendo este libro y también con algunos ejercicios físicos. Y no les voy a mentir, el parto fue muy doloroso, la cosa más dolorosa que he experimentado en mi vida. Duró muchas horas, menos que el de Jimena, que es mi primera hija y que fue sin epidural. O sea, con epidural el primero, sin epidural el segundo. Fue una experiencia muy dolorosa, pero yo quería vivir ese dolor. O sea, quería encontrarme en mi propia piel la experiencia de cómo en esa realidad humana única, el parto se une de forma pura y orgánica amor y dolor. O sea, se hace una fusión que te lleva, bueno, a un momento casi de éxtasis, que es el parto, el momento en el que sale ese bebé hermoso. A mí, en cuanto salió mi bebé, lo primero que le dije a mi esposo fue, no vuelvo a hacer esto en mi vida. O sea, no me permitas hacerme la ridícula del parto natural. O sea, nunca más. Mi primera reacción. A la hora o 2 horas, o sea, de verdad, ese mismo día, y eso que di a luz a las 7 de la tarde, o sea que tuve poco tiempo, estaba convencida de que era la experiencia más maravillosa que había tenido en mi vida. Y que no podía, nunca había podido imaginar que esa felicidad existiera. Que ese nivel de entrega y de felicidad y de satisfacción y de unión conmigo misma, con ese bebé y con Dios fuera posible. Y los días siguientes, o sea, esa misma semana después de mi parto, tengo que confesar que todo esto que estoy hablando de la salud y el cuidado del cuerpo, yo me fumo un cigarro todas las noches antes de dormir. Solo uno, es lo que fumo durante el día. Pero es mi talón de Aquiles. Y fumándome ese cigarro de la noche, de pronto tuve una luz, vino de Dios, o sea, Él sabía el momento de por qué había tenido todos esos ataques de pánico. Esa luz llegó, esa respuesta llegó 3 años después de que se hubieran acabado los ataques de pánico. Entonces era aleatorio, o sea, mi cuerpo lo había entendido a través de haber vivido ese parto. Y fue entender la incondicionalidad y la gratuidad del amor. Y qué mejor prueba de eso que la maternidad, que el yo ser madre y vivir ese parto para mí. Me di cuenta que para mí toda mi ansiedad fue por haberme puesto una serie de expectativas que no había alcanzado, unos objetivos profesionales que no había logrado. Y entonces, a pesar de que tenía un escenario maravilloso, un trabajo que me gustaba mucho, un máster que me gustaba mucho, un novio con quien me quería casar, mi ego, digamos, decía, no te mereces, no puedes disfrutar. Y eso es lo que es la ansiedad, es ser incapaz de disfrutar nada. En mi caso, no podía disfrutar ni el aire, ni respirar profundo, ni comer, ni dormir, nada. Y fue entender que hasta que no viví que el amor incondicional existe, que no hay mérito que tú tengas que hacer para merecer el amor de tus padres y el amor de Dios, hasta que no viví en mi cuerpo el yo ser esa madre, el yo ser esa fuente de amor incondicional y gratuito, no entendí y no caí en que eso es lo que yo había estado buscando, ¿no? El estar a la altura del amor que yo estaba recibiendo, de Dios, del mundo, de mis padres. Y darme cuenta que con Dios no funciona así, que Él me amaba con parto natural, con epidural, con cesárea, con máster, sin máster, con novio, sin novio, divorciada,
que Él me iba a amar igual, igual de verdad. O sea, créanselo, te ama, hagas lo que quieras. O sea, los que ya son padres es que lo veis, o sea, tú, porque tu hijo se esté portando mal, haga el mérito que haga o deje de hacer, y le estés regañando como le tengas que estar regañando, no está cambiando para nada la forma en la que le amas. Y fue vivirlo ahí y entender que eso me había pasado. Por eso quiero hacer esta serie de encuentros, para que vayamos viendo poco a poco que no nos podemos quedar solo en la teología, en encontrar las verdades grandes, como el que Dios te ama incondicionalmente, sino que hay que bajarlas al cuerpo, respirarlas, dejar que se muevan dentro, alimentarlas y, y, no sé, de verdad escuchar al cuerpo para que eso repose. Escuchamos mucho de por qué nuestro cuerpo es maravilloso y esa imagen y semejanza de Dios, pues entonces cuidémoslo como tal y no esperemos enfermar para empezar a cuidar el cuerpo. Cuidémoslo en la alimentación, cuidémoslo en las posturas, cuidémoslo en el deporte, en la respiración, en la inhalación, en la exhalación, en toda una serie de cosas que vamos a ir viendo. El porqué del dolor, la importancia del dolor, pero también de buscar evitarlo cuando es necesario. O sea, Jesucristo dijo que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Entonces, vamos a ir viendo varias cosas a través de lo que he podido aprender yo en posturas de yoga, cómo relajar la ansiedad, cosas de mindfulness, cómo escuchar tus emociones, de verdad escucharlas y regularlas, no controlarlas, no dominarlas como muchas veces entendemos, sino regularlas para saber el lugar y el momento adecuado y las personas indicadas. Jesucristo las vivió, Jesucristo se enojó en el templo y tiró todas las mesas. Tuvo miedo, o sea, de verdad, escuchar al cuerpo, no dejarnos dominar por él, porque también nos ha dado la inteligencia. Y cuando decimos escuchar al cuerpo, no quiero decir pereza, pues no, pues el cuerpo me dice que tengo sueño. Oye, ¿ese es el cuerpo o es tu pasión? ¿No? Poquito a poco lo vamos a ir viendo y yo me voy a seguir siempre documentando para no se queden conmigo como fuente última y voy a citar todas estas fuentes. Así que nada, quiero solo terminar con eso, descubrir que en mi caso fue hasta que no me di cuenta que Dios era quien me daba mi rol de madre, de hija, de mujer. No empecé a sentirme libre y muchas veces estamos esperando que nuestro jefe o el no tener trabajo nos asigne un rol. O un médico nos diga que estamos enfermos para cuidar nuestro cuerpo. Cuando todo está de verdad en la Biblia y en el encuentro personal, íntimo que tienes tú con Dios a través de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, en mi caso es el que más tengo experiencia. Y bueno, la verdad es que creo que es algo apasionante y me siento pues halagada de estar teniendo esta inspiración en el corazón y espero que poderlo compartir con ustedes de la manera más transparente para no meter mucho ruido de pico y mucha más luz de Dios.